Hola a todos. Antes que nada recordar que si me queréis ayudar me podéis dar un like. A mí me anima mucho y me motiva para grabar más, pues hacerlos lleva su tiempo. Si el contenido os interesa podéis suscribiros a mi canal y si activáis la campanita entonces os avisarán cada vez que haya algún vídeo nuevo. Las leyes en democracia las determina la mayoría y punto. ¿Significa esto que la mayoría es la que manda y las minorías deben de callar y acatar? Esto tiene, si fuera así, una serie de problemas. El primero es que, ¿qué ocurre si llega al poder un partido político y tiene mayoría y por tanto establece una nueva ley de partidos que prohíbe a los otros partidos? En este caso va ilegalizando a sus rivales y al final se queda solo como un sistema de partido único o una dictadura. Sabemos que Hitler ilegalizó al Partido Comunista y luego ilegalizó al Partido Socialista. Y también sabemos que ha habido más casos en los que ciertos partidos han sido ilegalizados mediante este procedimiento. Con lo que es muy discutible el hecho de que quien tenga la mayoría pueda hacer lo que desee. También podría hacerse una ley que margine a las personas de raza negra. Si la mayoría es blanca, podría surgir una ley de este tipo. De hecho, en Estados Unidos había leyes así y había otros lugares donde ocurría de la misma manera. También podrían hacerse leyes contra otras minorías, como los judíos, o como los cristianos, o como los musulmanes, etc. Con lo que hay que entender que la democracia no implica la dictadura de la mayoría. Es un grave error pensar así. Podría haber leyes que traten de manera diferente a los hombres y a las mujeres, por desgracia en algunos sitios las hay, o podrían haber leyes que trataran de manera distinta a las personas en función de su riqueza, una discriminación por su capacidad económica, lo cual pues también genera diferenciaciones sociales o clasificaciones que van a determinar mayorías y minorías y van a marginar a las menos numerosas, lo cual vuelve a ser poco ético y poco propio de una democracia verdadera. En esta diapositiva vamos a suponer tres personas, tres demócratas, Jaime, Esteban y Pilar, que deciden hacer que todas sus decisiones las tomen votando. Votan esta opción y los tres están a favor de que a partir de ese momento el grupo se va a gestionar mediante votaciones. Y entonces alguien propone que Jaime invite a comer a los otros dos. Y hay dos votos a favor. Esteban y Pilar están a favor y por tanto Jaime tiene que invitarles a comer. Jaime opina que no está de acuerdo, pero ellos consideran que la mayoría manda. Entonces Jaime, que no quiere sufrir la dictadura de esa mayoría, decide que se quiere ir del grupo. Pero el grupo, como ha establecido que todo va a ser mediante votación, también considera que ellos van a decidir si él tiene derecho o no a irse del grupo. Y por supuesto, Jaime pierde la votación. Con lo cual, Jaime acabó pagando la comida a Esteban y Pilar, pero se sintió marginado y esclavizado, lógicamente, porque se había malinterpretado realmente aquello en lo que consiste la democracia. Este es un ejemplo que muchísima gente entiende que es correcto y que en democracia se puede obligar perfectamente a Jaime a obedecer en todo a los deseos de Esteban y Pilar. Es uno de los errores más habituales que he encontrado cuando hablo con la gente sobre lo que es la democracia. En democracia se vota porque existen discrepancias. Existen grupos que tienen diferentes formas de pensar, diferentes intereses, diferentes deseos, diferentes creencias y esto hace que haya desavenencias. Las formas de convivencia entre los grupos con desavenencias se pueden clasificar en 4 tipos. Por ejemplo, normalmente se suelen clasificar a los grupos en función del idioma que hablan, de su raza y de su religión, aunque también hay muchísimos sistemas de clasificación y de fractura social basados en muchos otros elementos. Cuando los grupos minoritarios conviven con las mayorías en exclusión, significa que ellos no están participando en la sociedad. Se les considera
elementos externos, pero se les consiente. Más grave es el caso de la marginación, que es cuando la minoría no participa, pero es rechazada o se le imponen comportamientos distintivos y perjudiciales para ellos y beneficiosos para quien ostenta el poder y la mayoría. Luego tenemos el caso de la asimilación, en la cual la minoría se adapta, se transforma, de manera que deja de ser excluida o marginada, pero también se disuelve en el sentido de que deja de tener una identidad clara y pasa a ser parte del grupo cada vez más asimilado hasta que al final se convierte en una mezcla completamente homogénea. El caso de la integración es cuando la minoría obtiene permiso para ser distinta en ciertas condiciones y por distinto tiempo, hasta que sea asimilada, que es el objetivo más ambicioso de la mayoría, o hasta que la sociedad incorpore sus peculiaridades dentro de su definición y por tanto ya no son distintos socialmente hablando, o hasta que se consigue que renuncien a sus peculiaridades y por tanto cada vez la integración se vuelve más sencilla ya que hay menos elementos de conflicto. De estas alternativas, ¿cuál sería la verdad? La democracia debe proteger a la mayoría de la minoría. La democracia es la dictadura de la mayoría. O la democracia debe proteger a las minorías de la mayoría, con lo cual se exige sacrificios a la mayoría y se sufren exigencias de las minorías. Bueno, pues estos son los dos extremos que hay que intentar conciliar. Aristóteles identificaba la virtud como el hábito de actuar según el justo término medio entre dos actitudes extremas, a las cuales denominaba vicios. En este caso, pues habría que proteger a las minorías siempre y cuando el sacrificio de la mayoría sea aceptable y aceptado por ella. Esta sería una solución idónea. El bien común se debe imponer siempre al bien individual. Esto es un mantra que se repite mucho, desgraciadamente, y hay que cuestionarlo. ¿Quién determina el bien común? Sería la primera pregunta. ¿Son los poderosos los que determinan el bien común? El bien común solo se puede apreciar a futuro sobre sus consecuencias. Es decir, que nosotros pensamos que algo va a ser bueno, tomamos una decisión, pero no sabremos si es bueno hasta que no hayamos analizado el resultado de esa decisión. Por tanto, el bien común puede estar equivocado y sacrificar a los individuos para conseguir un bien que podría estar equivocado es un grave error. También ocurre que la mayoría no siempre tiene por qué ser la que esté en la posesión de la verdad. Hace muchísimos siglos se mayoritariamente creía que la Tierra era plana y solo unos pocos consideraban que no era así. Entonces, intentar sacrificar o imponer los criterios en función de un futuro bien común o una promesa que no se puede ni siquiera acreditar que sea correcta, pues es muy discutible. Luego, otro elemento también que da para pensar es el hecho de que el bien común consiste en la suma de los bienes individuales. No existe un bien común si no hay bien individual. Por tanto, realmente el bien común es el bien de todos, incluidos aquellos que consideramos que deben sacrificarse. Luego ese sacrificio debería ser más bien una decisión individual por el bien común más que una decisión de los gestores de la sociedad sobre parte de aquellos que van a recibir ese bien. Es, por ejemplo, el caso de una guerra y hay que mandar a los jóvenes que sacrifiquen su vida por el bien común, que es por la defensa de la propiedad y de la forma de vida de una sociedad que puede haber sido atacada. Estos jóvenes seguramente voluntariamente se inscribirán y habrá unos pocos que no lo hagan,
porque su egoísmo individual es superior a su deseo de ayudar al bien común. En este caso, la cuestión es si no participa en la defensa de su nación, de su sociedad, no deberían tener derecho a ninguno de los bienes que reciben de ella. Y por otro lado, como ya han recibido bienes de ella por el hecho de haber nacido en ella, en cierta manera sí existe una licencia de exigencia de una contraprestación. Todo esto no es sencillo y hay que hacer una reflexión profunda y para cada caso. Pero en general, el bien común hay que entenderlo como el resultado de la suma de los bienes individuales. Si el bien individual mayoritario puede implicar el prejuicio individual minoritario, ¿es o no democracia? Aquí tenemos unos ejemplos. La esclavitud perjudica a unos para el beneficio de otros. ¿Sería democrático que alguien votara a favor de la esclavitud y no se permitiera que esta pequeña parte de la sociedad tuviera los mismos derechos que el resto, solo por el hecho de que su trabajo beneficia al conjunto de la sociedad? Otra cuestión, la obediencia absoluta que somete a los individuos al designio de los representantes de la mayoría es también un ejercicio democrático. Si alguien discrepa, si alguien opina distinto, debe ser eliminado, debe ser aislado, debe ser enviado a un centro de reeducación, debe ser enviado a un gulag donde se le castigue por pensar distinto o a un campo de concentración. Entonces aquí tenemos el derecho a disidencia, siempre podría ser sacrificado porque ese ejercicio de disidencia supone una amenaza al bien común, según pensarían los poderosos. Otro ejemplo sería cualquier otro tipo de discriminación que nos inventemos o que nos imaginemos sobre los individuos, mediante la cual se podría conseguir un beneficio social. Obligar a determinadas personas a trabajar jornadas gigantescas con sueldos de miseria, simplemente porque su trabajo es muy importante, y hay otros casos más. Entonces todo esto hay que planteárselo si realmente es o no es democracia. ¿La democracia debe tratar a todos por igual? ¿El candidato elegido debe trabajar solo para sus votantes? ¿El candidato elegido que formaba parte de un partido político debe trabajar solo para su partido político? ¿El gobierno elegido por los representantes debe trabajar solo para aquellos que le dieron su apoyo cuando fue electo? ¿Las leyes deben de tratar a todo por igual y son los ciudadanos los que deben de hacer lo posible para encajar en la definición de los sujetos afectados por estas leyes? Bueno, pues todas estas afirmaciones son falsas. Y aunque hay personas que piensan que son correctas, ciertamente no entienden lo que es la democracia. Las leyes deben de aplicarse a todos los ciudadanos por igual, sin distinción entre ellos, por sexo, por religión, por poder económico, por estatus social o por cualquier otra fragmentación posible de la sociedad. Esto no significa que todos los ciudadanos deban ser iguales para ajustarse a lo que la ley determina. Es al revés. Lo que significa es que las leyes deben de aplicarse a todos los ciudadanos por muy distintos que ellos sean. Por tanto, en la diapositiva anterior se hablaba de una falsedad y en esta se habla de una corrección al respecto. En cuanto a las excepciones que toda ley tiene que hacer debido a la diversidad de la población que rige, que regula, estas deberían ser positivas, ayudando a quienes no pueden alcanzar el grado necesario para ser beneficiados por ellas. Habría que buscar un principio de equidad que no trata a todos por igual, sino que ayuda a todos a alcanzar el nivel mínimo para conseguir que alcancen los objetivos mínimos sujetos por la ley. ¿Pueden existir leyes sin excepciones? Las leyes nunca fallan, pues surgen del poder infalible del pueblo. Bueno, esto es una falsedad. Hay quien considera que
las leyes hay que cumplirlas, por muy injustas que sean, porque el pueblo y los gobernantes no pueden haberse equivocado. Y si se equivocaron, ya corregirán, pero hasta que corrijan hay que obedecer estas leyes porque son la forma de orden que existe y está vigente en ese momento. Bueno, pues esto es una equivocación. Las leyes pueden ser muy injustas, hay leyes muy discriminatorias y lo que hay que hacer es esquivarlas y combatirlas utilizando los mecanismos legales para ello. Por supuesto, el uso de la violencia siempre es la peor y la última forma de combatir la injusticia. Hay que agotar todas las posibilidades que existan previas a la que nos lleve a recurrir a la violencia. Y respecto a la violencia, siempre el Estado tiene más capacidad de violencia que todos sus gobernados, con lo que es normalmente un gran sacrificio y una pérdida de vidas enorme cualquier intento de realizar cambios sociales usando la violencia. De hecho, en aquellos lugares donde se han hecho cambios sociales con la violencia, aparte de ingentes cantidades de personas que han muerto a causa del conflicto, luego tampoco se resolvieron las cosas correctamente. Por ejemplo, la Revolución Francesa dio paso a la dictadura de Napoleón. La Revolución Rusa dio lugar a la dictadura de Stalin. La mayoría de las revoluciones han acabado poniendo a dictadores en el poder. De manera que la violencia engendra violencia y nunca debe contemplarse como el mejor mecanismo para conseguir cambios sociales. Toda ley es inexacta y llena de imperfecciones. Constantemente deben ser revisadas y mejoradas. Esto es correcto. Y por este motivo, los castigos no deberían ser irrecuperables. En este aspecto, la pena de muerte, cuando se descubriera que la ley aplicada era injusta, ya sería irreversible, por lo que no es una opción recomendable. Respecto a la manera en la que las leyes puedan contemplar las excepciones, pues tenemos los eximentes y los agravantes sobre los comportamientos y sus consecuencias. Pero estas leyes no deben de identificar grupos sociales o individuos que por sus características estén sujetos a estos eximentes y agravantes, sino deben de ceñirse a comportamientos y las consecuencias de los mismos. Esto es un grave error que en el pasado existía y había eximentes para ciertas personas pertenecientes a ciertas clases sociales o agravantes para personas que tenían determinados orígenes. Esto no es correcto y hay que concentrarse en los comportamientos y sus consecuencias.